Gracias. Y bueno, te pedimos que tu palabra, Padre, ahorita nos hable, nos reconforte, Señor, que nos llene de fuerza, nos llene de ánimo, Padre de la gloria. También nos exhorte, Dios, y aprendamos nosotros a descansar en tu sacrificio, a vivir agradecido por lo que has hecho por nosotros y a responder en amor, Dios, ante un regalo, Dios, de salvación que no podemos pagar de ninguna manera, Señor. Te pedimos que te glorifiques. Gracias por estar en medio de nosotros, Señor. Gracias por lo que estás haciendo con tu iglesia, en tu iglesia, Dios. Y te rogamos que cada día podamos seguir tu voluntad, Señor, y aprendiendo a conocerte mucho más, Dios. Padre, te pido por las cargas una vez más que cada uno de nosotros pueda tener en los diferentes aspectos de nuestras vidas, Señor. Te pido que nos ayudes, que te glorifiques en nuestras vidas y podamos dar una entrega total nosotros a ti, por quien tú eres, Señor. Te bendecimos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas capítulo 3. La idea inicial es avanzar desde el versículo 6 hasta el 29. ¿Sí? Esa es mi idea inicial, espero que lo pueda hacer para llevar un hilo conductor de la serie. Pero en caso de que vea que no, vamos a llegar hasta el versículo 9, creo. En caso de que vea que no, voy a avanzar. El día de hoy, en esta sección que vamos a estar avanzando, Pablo va a hacer un contraste entre la ley y la fe. ¿Sí? Pablo va, en esa escritura le muestra y le demuestra a los creyentes de la región de Galacia que entre la ley y la fe hay un contraste y que, como todo contraste, obviamente no puede ir necesariamente de la mano, sino que o es lo uno o es lo otro. Y Pablo va a hablar de la ley y de la pretensión que tenían los judaizantes de que los cristianos aceptaran la ley como justicia personal y la agregaran a la fe. Y Pablo va a mostrar que eso va por caminos separados. Y lo va a mostrar hablando de Abraham, de la persona que los mismos judaizantes tomaban mano para enseñar que había que circuncidarse, por ejemplo, para ser salvo. Entonces Pablo va a hablar del mismo patriarca Abraham y va a dejar muy claro que la salvación es por la fe. Y es algo que ya en el tema de la carta ya se vuelve repetitivo, ¿no? Uno ya tal vez cuando empieza a escuchar después del capítulo 3, uno ya sabe que la justificación es por fe. Ya a uno ya le queda claro que sí, ya pues, soy salvo por fe en Jesús y no por obras. Pero Pablo, en la sabiduría que Dios le dio, toma tiempo para dejar estas líneas aquí para la iglesia, para que nos quede muy claro de que, o sea, jamás en la historia de la iglesia se debería de alguna manera agregar algo a la salvación. Siempre va a ser lo mismo. Porque la tendencia, y sobre todo con la posmodernidad, es agregar algo a la fe y dar variaciones a las cosas. Pero la fe en Jesús, la salvación, no necesita ninguna variación. Es por fe en Jesús y así va a ser siempre. Y los religiosos quieren enseñar otra manera, disfrazar las cosas, pero Pablo quiere dejar muy claro que tenemos que tener la mirada siempre puesta en Jesús. A partir del capítulo 3, Pablo inicia lo que es la sección doctrinal de la carta y hace más énfasis en temas particulares, y en este caso es de la justificación. Del versículo 1 al 5, Pablo dejó muy claro, confrontando a los Gálatas, de que si el Espíritu de Dios, que es el que salva y sella al creyente, se recibe por fe, pues la salvación obviamente es por la fe. Y él les pregunta a ellos, ¿ustedes recibieron el Espíritu por la fe o las obras de la ley? Y es algo que se tiende a disfrazar para la época nuestra. Muchos creen que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo de Dios en el creyente, viene por ciertos rituales y situaciones experienciales. ¿Qué dije yo? ¿Sí? ¿Experienciales? ¿Experimentales? Bueno, ¿sí? ¿Cómo se diría en español? Lo dije en portugués o algo así, ¿no? Pablo quiere dejar claro que el Espíritu de Dios viene por la fe y por ningún ritual, más bien, ¿sí? Y eso
Eso tiene que quedar claro para la misma iglesia de hoy. Muchas personas hoy día, por ejemplo, creen que para tener una experiencia con la persona del Espíritu Santo obrando en él, acá en su ser y transformando, tiene que haber ciertos rituales en particular. Y esos rituales en lugares incluso más particulares aún. Por ejemplo, algunos creen que en el momento del bautizo en el agua, ahí se tiene que sentir algo. Entonces algunos van al agua y sí, sienten un electroshock o algo así. Que ahora, Dios puede permitir que alguien experimente y sienta algo. Dios lo puede hacer y es válido. ¿Sí? Algunas personas les puede suceder y el tiempo mostrará el fruto de lo que pasó. Pero no todos van a sentir. Entonces algunas personas van al agua, son bautizadas y dicen, no, pastor, yo no sentí nada. ¿Puede otra vez, porfa? No, o sea, no tiene que sentir nada. El Espíritu de Dios viene por fe. Y muchos creyentes del día de hoy, basado en experiencias de otras personas que pues parecen muy subliminales y sobrenaturales, al no sentir nada, juzgan lo que el Señor sí está haciendo por la fe. Entonces, el Espíritu de Dios no se recibe por bautizarse en el agua. No se recibe por tomar la cena los domingos. Y incluso algunos dirían, no, yo quiero ir a bautizarme al mismo río Jordán donde Jesús se bautizó a ver si siento algo. No, usted puede bautizarse ahí y no tiene que sentir nada. Ahora, el Espíritu de Dios se recibe por fe y eso es determinante para la fe de la iglesia a través de la historia. Siempre va a ser igual. Entonces, la experiencia no es lo que se tiene que buscar. Se debe creer en Jesús. Ahora, el tiempo va a mostrar también, pero la persona en su corazón puede ver, en comparación al pecado, si el Espíritu de Dios está trabajando en su vida o no. Uno tiene que saber. Si hay personas que dicen, no, es que yo sentí cuando me bautizaron que el Espíritu vino en mí. Pero han pasado 3 años de eso y es el mismo borrachín de cuando se bautizó. Es el mismo drogadicto, es el mismo mentiroso y no tiene un cambio de carácter. Entonces la experiencia no puede suplantar lo que es la obra real del Espíritu. Ahora, usted pueda que no haya sentido nada, pero el Espíritu de Dios va a mostrar a usted, a su conciencia, a su corazón, que es un hijo de Dios y los hechos, los frutos del Espíritu de Dios a través de su vida son la evidencia externa de eso. Si le duele el pecado, si definitivamente usted no quiere vivir como vivía antes, es algo que el Señor hace. El buscar al Señor, el creer en fe en Jesús es parte de lo que el Espíritu de Dios hace. Entonces hay que tener cuidado con buscar una experiencia meramente física y emocional, porque puede haber una confusión en la práctica. Entonces muchas congregaciones el día de hoy podemos caer en eso, en darle a las personas experiencias y no darle la palabra, que la misma Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene una experiencia con el Señor, si usted ha sentido algo, si ha visto algo, gloria a Dios. Pero jamás su experiencia puede cambiar su carácter. El Espíritu de Dios es el que hace eso. Es una experiencia y hay que tenerlo. Y muchos la hemos vivido de alguna manera, pero Pablo quiere dejar claro que el Espíritu de Dios, el sello para la salvación, es por fe. Así que si alguno de ustedes ha escuchado, no, es que cuando oraron por mí me colocaron las manos, se me derritieron los zapatos o sentí algo, puede haber sido, pero no busque la experiencia de ese hermano. Usted crea en Jesús y usted, con su pasado que pueda tener, si usted ha nacido de nuevo, si usted cree de verdad en Jesús, el Espíritu de Dios va a venir a usted, porque es una promesa del mismo Señor. Ahora, el versículo 6 al 9, en este contraste entre la ley y la fe, Pablo, hablando de Abraham, muestra que la bendición de Dios es por la fe. Sí, que la bendición de Dios es por la fe. Y bueno, esos los 3 puntos que supongo pretendo enseñar en esta mañana, pero no sé si los abarque todos. Entonces, leamos el versículo 6 al 9. Versículo 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, eso lo puede subrayar ahí, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti me serán benditas
todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuál es el tema? Pablo quiere demostrar a los Gálatas que para ser bendecido con Dios, para tener vida eterna, para tener justificación, para estar libre de culpa delante de Dios, es necesaria la fe en Jesús y no los rituales de la ley, y en este caso estrictamente lo que es la circuncisión y guardar el sábado. Entonces Pablo en los versículos 1 al 5 deja claro que es por fe al mostrar que el Espíritu de Dios se recibe por fe, y ahora usando a Abraham va a mostrar que Dios bendice y justifica es por la misma fe, nada más. Y lo muestra citando a Abraham, quien vivió aproximadamente 450 años antes de que la ley de Moisés llegara. O sea, antes de la ley ya estaba Abraham. Entonces dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, para demostrar que la salvación es por fe y no por obras, Pablo cita aquí algo que está en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y busquen en su Biblia Génesis 15. Esos pasajes son importantes. Un judaizante de la época nuestra de estos días va a usar esos pasajes que vamos a leer. Pero es curioso porque los usan fuera de su contexto, o sea, para atrapar a las personas y sigan sus rituales y sus cargas. En Génesis 15, Dios prometió a Abraham, estaba prometiendo a Abraham que le iba a dar un hijo y que por medio de ese hijo lo iba a bendecir. Ahora, Abraham ya era una persona de avanzada edad, igual su esposa, entonces naturalmente no podían haber tenido un hijo, o sea, ya había pasado la etapa para la fertilidad en Sara y todo ese asunto, pero Dios le promete y dice en el versículo 5, Génesis 15, 5, y lo llevó fuera Dios a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, muchos creen y los judaizantes afirman que la justicia de Abraham llegó cuando él se circuncidó en Génesis 17, porque Dios le hace un pacto a Abraham en Génesis 17 y le dice que la señal de ese pacto era cuando el pueblo se circuncidara. Pero la bendición, la justificación a Abraham llegó en Génesis 15 cuando Abraham le creyó a Dios. Entonces es un contraste entre la fe y el mismo legalismo que los judaizantes pretendían instaurar. Entonces en Génesis 15, cuando Abraham le cree a Dios de que Dios va a cumplir las promesas, de que en él van a ser bendecidas las naciones y que va a tener una gran descendencia, cuando Abraham cree, en ese momento, dice Génesis 15:6, le fue contado entonces por justicia. Y la palabra creer que está ahí en Génesis 15:6 significa literalmente confiar, significa literalmente ser fiel y rendirse. O sea, en ese momento, antes de que tuvieran Dios y Abraham ese pacto por la circuncisión, ya Abraham había creído al Señor. Y el resultado de esa fe, dice ahí, fue contado por justicia. La palabra justicia significa literalmente justificación, y en el Nuevo Testamento se usa para hablar de alguien que es salvo por la fe en Jesús. Es la misma palabra y la misma expresión, pero en el Antiguo Testamento 400 años antes de que llegara la ley y mucho tiempo antes de que el mismo Abraham se circuncidara a sí mismo y a su pueblo. Entonces Pablo está citando al patriarca que los judaizantes utilizaban para demostrarle que la justicia al patriarca Abraham no fue por la circuncisión, sino que fue por la fe de él. Abraham no era judío. El pueblo de Israel iba a nacer por medio de un nieto de Abraham, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob. A Jacob se le cambia el nombre de Israel. Entonces, antes de que viniera incluso el mismo pueblo,
a ser formado como familia y después como nación, ya se ve en el mundo, en la historia humana, que una persona, en este caso Abraham, había sido salvada por fe. O sea, eso es lo que Pablo quiere demostrar. Miren, ustedes están hablando de que para ser hijo de Abraham y recibir las promesas de Abraham hay que circuncidarse. Y Pablo les está diciendo, no, ustedes están creyendo en una historia equivocada. La circuncisión vino a Abraham como un pacto, eso está en Génesis capítulo 17. Pero antes de esa señal, de ese pacto, la justificación para una persona delante de Dios y del mismo Abraham fue por la fe, por creerle a Dios. O sea, y es curioso. Y los judaizantes, si ustedes miran ahí en Génesis 17, utilizaban el capítulo completo para hablar de que para recibir las bendiciones de Dios hay que circuncidarse. Dice en el capítulo 17 de Génesis, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, escuchen muy bien cuántas veces se ha repetido en cuanto a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. O sea, es algo, un pacto entre Dios y Abraham. Dios y Abraham. Dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y habla de la edad y todo eso. Entonces, la circuncisión viene como una señal de la promesa que Dios había hecho de bendición al mismo Abraham y a su descendencia. ¿Sí? Entonces, la señal del pacto no era, o más bien la circuncisión no era lo que salvaba y justificaba a Abraham y a su familia, sino era la señal de que por la fe ellos ya habían sido justificados, en este caso Abraham. Entonces, trasladando eso a lo que Pablo está diciendo en Gálatas, la circuncisión como tal, practicársela para querer ser salvo es un error. Es un error, porque lo que justifica es la fe, así como Abraham tuvo fe. Entonces Pablo está de alguna manera haciendo un contraste en lo que es la fe y lo que es la ley como tal. Entonces si alguna persona le dice a ustedes, miren, chévere que van a la iglesia, chévere que estás cambiando y todo, pero tienes que circuncidarte, si no lo que estás haciendo va a quedar a medias, es un error, es un gravísimo error, y es colocar una arandela a la fe y es tratar de hacer desviar a alguien hacia sus propios méritos. Y ese era el problema de los judíos. No es que nosotros somos circuncidados. Venimos de Jacob, nieto de Abraham, y a Abraham se le dieron las promesas. Tenemos la ley. Entonces, ¿qué más nos falta? O sea, ellos basaban el mérito de justificación en lo que podían haber logrado. Y Pablo indirectamente les dice, ustedes no han logrado nada. O sea, ni siquiera entendieron lo que Dios hizo con el patriarca Abraham, que fue justificado por la fe antes de la circuncisión. O sea, ni siquiera entendían a su propio patriarca ellos. Entonces, ¿qué es lo que pretende Pablo en Gálatas 3:6 al citar que Abraham fue justificado por la fe en Génesis 15:6? ¿Qué es lo que Pablo quiere mostrar ahí? Que así como Abraham fue justificado por la fe, los Gálatas podrían ser justificados por la misma fe. Fe en Jesucristo.
Y esto no muestra solo algo para los Gálatas, sino algo que trasciende toda la historia y tiene que ser algo que está establecido para la cristiandad. La justificación es única y exclusivamente por la fe. Ahora, la fe tiene que mostrar unos frutos. ¿Cuál fue el resultado de la fe de Abraham? Se circuncidó, pero antes de circuncidarse, tuvo que hacer un trabajo él con su esposa Sara, siendo de casi 100 años, para tener un hijo. Y la diferencia entre la concepción de Isaac y Jesús es abismal. Jesús nace por concepción del Espíritu Santo, o sea, fue puesto ahí en María, pero en Sara, el Espíritu Santo no puso ahí a Isaac. Abraham y Sara tuvieron que tener relaciones sexuales siendo casi de 100 años. Eso es un acto de fe. Solo ellos podían haber hecho eso por fe, y después viene Isaac, después viene Jacob. Entonces, lo que Abraham hace no lo justifica, lo hizo porque creía. No solo eso, cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, que te voy a hacer a bendecir. Después, en ese capítulo, dice que Abraham salió de su tierra. Cuando Abraham sale, es un acto de fe, porque estaba creyendo en Dios, y Dios ni siquiera le dio la dirección donde iba a ir. Abraham salió a caminar a ver dónde el Señor le iba a llevar. Lo otro, Dios le pide a Abraham a su hijo que lo sacrifique, a Isaac. ¿Se imagina? Abraham ya 100 y pico de años, su único hijo, y Dios le dice, bueno, ese hijo que usted tiene, que yo le di, vaya a un monte y lo sacrifica. O sea, ¿y qué hace Abraham? Va y lo sacrifica, y antes que Abraham vaya a subir, le dice a los que están ahí, esperen porque nosotros vamos a volver. O sea, Abraham creía que Dios iba a hacer algo, y eso mostraba la fe de Abraham en todo lo que hacía. Abraham, lo único que hizo hacer en su vida fue vivir por fe. Eso fue lo que hizo Abraham. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones, no habla del pacto y la señal de la circuncisión como tal, sino de la calidad de su fe, y de que las personas, las naciones de la tierra, por fe, al igual que él, iban a poder experimentar la promesa de Dios. Eso es interesante. Dice William MacDonald, un comentarista bíblico, dice, la justificación es un acto de Dios por el que Dios declara justo a los que creen en Él. O sea, la justificación es un acto de Dios donde Dios declara a una persona inocente por la fe en Jesús. Dios puede, de esa manera, por la fe, tratar de forma apropiada con los pecadores porque Cristo murió por ellos. Y hay algo muy interesante. Bueno, ¿será que? No me voy es como adelantarme. Bueno, no me voy a adelantar. Pero cuando Jesús va a la cruz, dice que Él llevó la paga por nuestros pecados. O sea, Jesús fue obediente toda la vida. Pero lo que Jesús estaba haciendo en la cruz era llevando la culpa por nuestra maldad, por nuestro pecado. ¿Sí? Nunca se justifica por la obediencia a los 10 mandamientos de Jesús al ser humano, sino porque pagó por ya la maldición que ya se había puesto. Y eso es muy interesante. Y Pablo lo va a explicar ahorita. Ahora, en el versículo 7, Pablo dice, sabed por tanto, en Gálatas 3, 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces Pablo ya dejó claro que hay un gran contraste entre pretender ser salvo por los rituales y la circuncisión, que por la fe es un contraste. Entonces alguien podía preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo es que los hijos de Abraham y cómo recibimos la bendición de Abraham? Pues dice, los que son de fe son hijos de Abraham. O sea, toda persona que confía en la promesa de Dios hecha por medio de Cristo Jesús para la justificación del ser humano, está recibiendo esa herencia o esa bendición que Dios le dio a Abraham en Génesis 15:6. O sea, en él, en Abraham, iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo es que nosotros recibimos esa bendición a ese hombre? Los que son de fe. Ahí no dicen los que son de la ley, sino los que son de fe. Entonces, los judaizantes que decían, Dios le dijo a Abraham que iba a ser de él una nación muy grande.
Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir todas las familias por medio de él. Y decían, aparte de eso, si ustedes se circuncidan, van a ser herederos y parte de la familia de Abraham. Pero Pablo está diciendo otra cosa, que los que creen, entonces, son hijos de Abraham. Entonces, la bendición a Abraham, de que en él iba a haber bendición para todas las naciones de la tierra, se basaba en la fe, siempre fue en la fe. Y eso es algo que los judaizantes, teniendo los patriarcas de la historia, no han querido aceptar. No es que no puedan hacerlo, ellos tienen el suficiente material para conocer acerca de eso, pero defienden más su sistema, defienden más el hermetismo de su religión y todo eso, que decirle a la gente que crean. Entonces, esa era una de las, de alguna manera, del enojo de Dios con Israel. Dios eligió a la nación de Israel para que fueran luz, y partiendo de ahí, toda la tierra conociera que Jesús es el Señor. Pero ellos lo que hicieron fue ahogar esa luz. Entonces, cuando viene la iglesia, la idea es que la iglesia dé la luz que Israel debería haber dado. Entonces, es parte del enojo de Dios con Israel. Pero entonces, ¿cómo una persona puede recibir las bendiciones de Dios que le hizo al patriarca Abraham? Pues por fe. Y cuando habla de hijos, habla de una herencia, habla de alguna manera de unas promesas. Y esas promesas son por la fe en Cristo Jesús. De manera que hablamos de un pueblo de Dios, y hay una manera, una pelea con los judíos, de que ellos creen ser exclusivos y que sí o sí van a recibir la herencia de Dios, sin necesidad de Jesús, pero están equivocados. Hay una herencia, pero se recibe es por fe. Siendo judíos, hay muchos se van a perder al no creer y haber rechazado a Jesús, siendo judíos ellos. O sea, eso es increíble, cómo una persona estando ahí y conociendo la historia y todo, puede rechazar a Jesús y tiene toda la parte histórica, geográfica, cultural, tiene toda la evidencia, porque su mentalidad está cerrada a que de alguna manera es meritoria la salvación. ¿Sí? Es como los hijos de pastores que dicen, no, como mi padre es pastor y pues, mi esposa es la esposa y sirve ahí, yo soy salvo, voy para el cielo. Hay personas que creen eso. Sí, incluso esposos también creen eso. No, yo voy a la iglesia, mi esposa es creyente, firme creyente, ella ora por mí, yo creo que por eso yo voy a ser salvo. Olvídese de eso. Usted, al igual que nuestros hijos, al igual que cada persona, si queremos disfrutar las promesas de Dios, debemos creer en Jesús como Señor y Salvador. No podemos pagar nada, no debemos pagar nada. Y los Gálatas querían ahora, después de haber conocido la fe y experimentado el Espíritu de Dios de libertad, ir a la ley. Pablo le dice en Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos. O sea, es una necedad, es una insensatez, después de conocer a Jesús, tratar de ir a las tres cruces para ser más limpio. Es algo muy ridículo que uno podría hacer. Ahora, estoy hablando de un acto que se hace al año, pero es muy ridículo en algún momento pretender pagarle a Dios por lo que Él ha hecho por medio de Jesús. Es algo ridículo igual. Entonces recuerden la pelea que tenemos con nuestra carne. Parte de esa pelea es con los deseos carnales que batallan contra el alma. Pablo habla de eso, ¿sí? Yo quiero hacer lo bueno y de repente termino mirando a otra mujer o viendo un programa que no debo, pensando cosas de alguien de manera odiosa y todo eso. Yo no quiero vivir de esa manera, pero mi carne, o sea, tiene la habilidad de estar ahí pensando de esa manera. Esa es una batalla. Pero la otra batalla con mi carne es querer pagar algo por mis pecados. Y siempre pongo el mismo ejemplo. No, como dije una mentira, Señor, ahorita ¿qué hago? No, yo nunca voy los miércoles a la iglesia, pero voy a ir esta semana el miércoles. Sí, yo creo que voy a hacer eso para que Dios me reciba. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. O sea, ir a congregarme un día a la semana porque pequé y para sentirme. Y es algo que está en nosotros, porque uno quiere saber de que el mérito tiene algo de validez. Mire, no tiene nada de validez su mérito. Las madrugadas, todo lo que hacemos
para servir y todo para el Señor, no me justifica de nada, no sirve de nada para justificación. Nada, nada, o sea, no sirve de nada. Pero eso nos choca. O sea, ¿cómo así? ¿No sirve de nada esto? Yo trabajo y me pagan, ¿no? Sirve de algo hacer algo. Pero es que con la fe, la justificación es distinto. Lo que hacemos, lo hacemos en gratitud, porque el Señor ha pagado todo. Entonces, la vida cristiana se vuelve una vida de relación con Dios y no de religión. Esto no es una religión. ¿Ustedes por qué están aquí esta mañana? O sea, ¿qué quieren ustedes el día de hoy? ¿Asistir para sentirse con la conciencia tranquila por lo que hizo la semana? Mira, olvídese de eso. Va a salir de aquí y va a tener su conciencia antes más sucia. Porque está escuchando cómo puede ser salvo. Está escuchando que Jesús pagó por sus pecados y usted no debe seguir en lo mismo. Y es gratis. Para eso vino hoy. Pues, no, o sea, es solo un ejemplo, no los estoy juzgando. Pero una persona que hace eso, su conciencia está escauterizándose más y más y más, porque no hay que pagar nada. Pero, si usted quiere experimentar la libertad en Cristo, arrepiéntase de corazón, descanse en el mérito del sacrificio de Jesús y viva para Jesús. Entonces ya es una relación personal con Él, no hay que pagarle nada a Dios. En el versículo 8 y 9 Pablo dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y es como decir, bueno, ¿y cómo le quedó el ojo? ¿Sí? Es como a los judaizantes, ¿cómo le quedó el ojo? Cuando Dios le estaba diciendo a Abraham, en Génesis 15:6 y en otros pasajes del Antiguo Testamento, en ti van a ser benditas todas las naciones, estaba mostrando que los gentiles, incluso, no solo la nación judía, iban a ser bendecidos por fe. ¿Sí? Acompáñeme en su Biblia a Génesis 12. Génesis 12. Génesis capítulo 12. En este capítulo Dios llama a Abraham, ¿cierto? Entonces lo invita a que vaya. Génesis 12. Y es muy importante tener claro lo que Dios le dice a Abraham aquí en este pasaje, donde recién lo llama para que empiece a servir. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El versículo 4, ¿qué dice? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahí está la respuesta a la fe, o la evidencia de la fe de Abraham. Entonces, en Génesis 12, incluso antes de que Dios le dijera a Abraham que su fe le había sido contada por justicia, cuando le promete a Isaac, incluso antes de que él se circuncidara, ya Dios le había hecho una promesa a Abraham de que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y esa promesa tiene un largo alcance, nos alcanza a todos. Imagínense, con esa promesa todos tenemos bendición de Dios en Cristo Jesús. Ahora dice en él, y esto es como lo interesante, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? Cuando Abraham cree a Dios, está dejando en evidencia de que la relación de justificación entre Dios y el hombre es por la fe. Entonces, está en Abraham el ejemplo para todas las familias, para toda la historia, para todas las personas, sean o no sean judíos, de que la salvación y justificación es únicamente por fe. Vuelve Pablo y lo deja muy claro. Entonces, ese cuento de que usted entonces venga, que yo tengo un libro que dejaron los judíos, un libro del pueblo de Israel, con una sabiduría que no está en la Biblia, y yo le tengo la interpretación, y tengo un señor por ahí que sabe muchísimo del tema, sabe hebreo,
Incluso ya no se llama San Cristóbal, sino que se llama Judá, o ellos se colocan nombres así que tienen alusión al pueblo de Israel. Venga que él le va a enseñar, tiene unos tips muy buenos. Mire, eso es un enredo, eso no sirve de nada. Incluso antes de que Abraham se circuncidara, antes de que creyera a Dios de que le iba a dar un hijo, ya Dios había prometido en él bendecir a todas las familias. Entonces la bendición del patriarca Abraham, que tanto defienden los judíos, no viene por la circuncisión ni por guardar los 10 mandamientos estrictamente. Viene por la fe en Jesús. O sea, algo tan sencillo que Pablo tiene que darle vuelta y tiene que darle vuelta y tiene que darle vuelta. Lo que les decía al inicio, uno empieza ya como después del tercer capítulo, cuando estudia una carta de esas, uno ya sí, yo sé que la justicia es por fe. Pero ¿por qué creen ustedes que Pablo tiene que, con plastilina y con todos estos detalles, mandar esa carta a los Gálatas? ¿Por qué creen ustedes que Pablo tiene que tomarse, Dios por medio de Pablo, enviar este mensaje a los Gálatas? ¿Por qué creen ustedes que es tan insistente en ese asunto de la justicia por obras y la justicia por fe? Por el engaño, pero parte de eso es por la tendencia nuestra a escuchar cosas que son de alguna manera llamativas. Y mucho cuidado, si usted ha cometido pecado, arrepiéntase y no trate de pagar ese pecado. No le dé, como se dice, piola a ese asunto de tener un pecado oculto, porque llega a tal punto de que usted, al no querer abandonar eso, le quede más fácil vivir por fe, le quede más fácil vivir más bien en una religión o secta que viviendo por gracia. O sea, el cristiano es llamado a una libertad. Usted no tiene que vivir en pecado, usted decide eso. Pero ¿qué pasa? A muchas personas nos cuesta vivir y creer esa libertad. Entonces, teniendo un pecado, queda más fácil sentir satisfacción de que yo estoy pagando ese pecado. Entonces, por eso muchos aceptan estos legalismos. O sea, ¿cómo así? ¿Por fe, así nada más? Entonces tienen un pecado y como cada fin de semana van a un lugar donde le hacen un ritual para sentirse libre del pecado, no se arrepiente de corazón, sino que por medio de ese ritual siente satisfacción. Ya cumplí. Sí, es como cuando se va a la misa, ¿no? De lunes a sábado, usted verá qué hace. Madruga a misa de 6 de la mañana el domingo, se siente limpio, se confiesa, toma la Eucaristía, sale y ya se sintió bien. ¿Pero a qué sale? A volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Está tratando de que su conciencia se sienta satisfecha con sus méritos, con lo que usted puede hacer. Entonces, es un peligro darle piola al pecado, porque puede llegar un momento donde una persona dice, bueno, pues sí es por fe, pero aquí si hago esto los fines de semana, si no salgo el sábado, pues Dios me va a aceptar. No, eso es peligro, ese es un peligro. Y Pablo estaba, de alguna manera, dándole duro a esas cosas para que el pueblo creyente de esa época no cayera en ese error. ¿Y cuántos años han pasado de que Jesús ascendió a esta carta? ¿30, 40 años? O sea, no más de 100 años y ya todo lo que estaba sucediendo. Entonces, hay que tener cuidado porque a medida que avanza el tiempo, hay la tendencia de que surjan grupos que enseñen ese tipo de cosas. Si alguna persona que asistió aquí o así no haya asistido aquí le dice, mire, haga esto. ¿Sí? Yo hablé con alguien que tuve la oportunidad de conocerlo, asistió aquí hace mucho tiempo y con su esposo tienen la tendencia a esas cosas y me decía, mire, pero es que yo veo un cambio en él. Yo le decía, no, puede cambiar moralmente, puede ser abismal, pero la salvación no es por obras, es por fe. Entonces, al colocar un ritual, puede tener una exigencia moral que él empiece a seguir porque se siente satisfecho con su ritual. Puede cambiar moralmente, pero ¿qué dijo Pablo de cómo se recibe el Espíritu? Por fe. Ahora, ningún ritual de la ley puede hacer que mi carne deje de tener la tendencia al pecado. Colosenses capítulo 2. Léanlo, Colosenses capítulo 2 en sus casas. Pablo dice, ustedes pueden hacer ciertas cosas, pero a la final eso no tiene ningún poder frente a los apetitos carnales. Puede tener sabiduría en duro trato del cuerpo,
¿sí? Una persona puede llegar a una abnegación estricta de ciertas comidas, de salir ciertos días, y puede llegar a decir, no, pues yo ya esto lo domino, ya, mira, no, ya no volví a comer carne, yo no volví a salir el sábado, y mira que eso me ha servido mucho. Una persona puede llegar a tener como esa, ¿cómo se dice? Ese dietas o ese dominio para esas cosas, pero Pablo dice, eso no sirve para el deseo carnal. Usted puede estar solo un sábado y no salir de su casa pensando que si usted no sale, Dios lo va a santificar. Y basta usted estar solo con su propia carne para desear el pecado. Eso no va en contra de eso. Pero entonces, ¿cómo uno puede salir de eso? Tener libertad cristiana. Por la fe en Jesús. Sencillo. Si usted quiere estar un día en su casa entero, con su familia, adorando a Dios y todo eso, y descansar, pero usted lo hace en su relación con Dios porque usted lo quiere hacer, no por justificarse, lo puede disfrutar. De resto, es una carga que usted no tiene que llevar. Cuando Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, estaba haciendo referencia no solo al que, miércoles salí cansado de trabajar y voy a la iglesia, entonces todo cansado y allá voy a descansar. No es necesariamente eso, es las cargas que los fariseos y la religión de la época estaba colocando en las personas, si ellos venían a Cristo, Él las iba a quitar. Entonces ya no hay que salir con ese legalismo, pues, de que entonces me hacen el favor y a partir de esta semana todos me usan sandalias, todos usan camisa blanca, porque el negro es del diablo. O sea, eso es legalismo, eso no sirve para nada. O sea, no sirve. Usted puede estar vestido de blanco y puede ser el peor de los que practican la pornografía o qué sé yo, eso no cambia eso. Entonces, Pablo dice en el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, les dio de antemano la nueva a Abraham. Entonces, muchos judaizantes de la época actual repiten solo lo que escuchan, pero no tienen de alguna manera un fondo bíblico para las cosas, solo repiten y repiten lo que escuchan. Si alguna persona le dice a usted, es que si me circuncido, ¿puedo ser salvo de verdad? Hágale la siguiente pregunta. ¿Dios justificó a Abraham antes o después de la circuncisión? ¿Cuál va a ser la respuesta? Bíblica. Antes. Ahora, hágale la siguiente pregunta. Si alguien le dice, no, es que usted tiene que practicar la religión de los judíos para ser salvo. Pregúntale lo siguiente, ¿de qué religión venía Abraham y de qué pueblo venía Abraham? ¿Abraham era judío? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? O sea, el pueblo de Israel no había nacido en ese momento. Viene después. Entonces, o sea, si Abraham era gentil, y eso le cuesta a ellos, o sea, Abraham era un gentil. Y Dios le dio esta promesa y lo justificó por fe, porque ahora a mí como gentil, usted me tiene que imponer la ley. O sea, ¿de qué estamos hablando? Nada de eso. O sea, ahora, si le dicen, no, es que tiene que circuncidarse y si no, no se salva, pregúntele, ¿por qué Dios mandó a circuncidar a Abraham? ¿Por qué Dios lo mandó a circuncidar a Abraham? Fue una señal del pacto entre él y Abraham. No fue el método para justificar, sino una señal. Algo que iba a hacer la diferencia entre Abraham y sus descendientes de todas las demás naciones, terrenalmente hablando. Entonces, es muy curioso cómo Pablo, Dios le da la sabiduría para debatir este tipo de temas. Yo creo que vamos a tener que dejar ahí. No voy a seguir porque perdemos entonces para correr. Acompáñenme a Romanos capítulo 4 y vamos a terminar más bien con algo de Romanos 4. Pablo habla algo similar en Romanos 4. Pablo habla algo similar en Romanos 4, que es como un paralelo de lo que él quiere mostrar aquí en Gálatas. Y de alguna manera, recuerden el contexto de lo que Pablo está diciendo. Pablo quiere hacer mucho énfasis en que no debemos hacernos judíos para ser salvos, pero jamás está enseñando de que yo tengo ahora en Cristo una libertad para pecar.
que es lo que se malinterpreta. Ah, es que yo no tengo que hacer nada para ser salvo, o sea que yo puedo vivir como quiera. No, Pablo no está enseñando eso. El contexto es el legalismo judío. ¿Sí me explico? Porque algunas personas dicen, no, pues Lucho dijo que nada, yo me salvo así por así y yo tengo que hacer nada, entonces yo voy a pecar. No, está confundiendo el mensaje. Tenemos libertad para no vivir en la carne y en ningún sistema religioso, para vivir por fe en Jesús todo el tiempo, agradecido, viviendo para Él, muriendo a mí mismo cada día y a mis sueños personales por el propósito de Dios. Tengo libertad para eso. Tengo libertad en Cristo, que si viene el pecado a mí, yo puedo decirle no, gracias. Como José en el Antiguo Testamento, si viene una mujer desnuda, yo puedo decir no, gracias y salir a correr. Yo puedo hacer eso en Cristo, algo que no podía hacer antes. Tengo libertad en Cristo, tengo tanta libertad en Cristo que ahora en una Semana Santa de tradición, en lugar de ir a Uga, puedo ir a San Cipriano a bañar con mi familia. No me voy a convertir en pescado, nada va a pasar, nada de eso. Tengo libertad en Cristo, se los digo en serio. No tengo nada de esos amarres. Porque Cristo en la cruz pagó por la maldición del pecado. Libre, soy libre. No para pecar, pero para vivir para Dios. Romanos 4 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Entonces, Pablo es un judío y dice, nuestro padre según la carne. Se coloca en ese grupo de ellos. ¿Qué halló Abraham? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no con Dios. Ustedes, si estudian la historia de Abraham, se van a dar cuenta que cometió muchos pecados. Uno de ellos fue que Dios le dijo que con su esposa iba a tener un hijo. Pero después fue y se acostó con Agar y sale otro nene. ¿Sí? Entonces, Abraham no fue perfecto, pero fue justificado por la fe. Si fuera por las obras, Abraham podría tener un ejemplo, pero con Dios no ser justificado, ¿sí? Recuerde algo, cuando la ley dice, eso lo vamos a profundizar dentro de 8 días, si usted quiere ser justificado por la ley, no puede faltar ni un punto. Y si falta, tiene derecho a morir. Entonces, Pablo explica esto en Romanos. Si usted dijera el día de hoy, a partir de ese momento voy a cumplir los 10 mandamientos, para ver si Dios me recibe, no, es inútil hacerlo. Porque en sus años, de ahí para atrás, todo lo que falló, ¿quién lo va a tapar? Es inútil, porque tiene que ser de nacimiento a muerte. Entonces, si alguien dijera a los 50 años, no, ya los 10 mandamientos van a empezar, no voy a codiciar, no voy a hacer esto, inútil. Y los 50 años que ha vivido diciendo mentiras, codiciando y todo, ¿quién paga eso? Ah, tiene que pagarlo usted alguna vez. Tiene que pagarlo usted una vez. Dice Pablo ahí, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Usted cree que usted es pecador? ¿Usted cree que usted es pecador? Entonces, si usted acepta que usted es pecador, usted no puede ser justificado delante de Dios. Menos por obras. Porque como lo dije antes, ya hay una conciencia de pecado y eso me hace culpable. Entonces, y ahorita entonces, ¿qué hacemos? Pues por eso está la justicia por la fe. Es una bendición. Una persona a los 80 años, después de haber estado alejado de Dios, si se arrepiente de pecado y si el Señor viene a su vida y él se arrepiente de sus pecados, puede ser justificado y salvo. ¿Ya? Sencillo. Y eso no lo aceptaban los judíos. Versículo 9 ahí en Romanos 4. Esta bienaventuranza solamente es para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión o los gentiles. O sea, la bendición de que Dios perdona los pecados que ha citado en Romanos 4, 6 al 8, ¿para quiénes? ¿Para los judíos o para todos? Para los gentiles. Dice, porque si decimos que a Abraham le fue contada la justicia, contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Esto es clave. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti voy a bendecir todas las familias,
¿Abraham se había circuncidado o no se había circuncidado? Fue antes. Entonces Pablo muestra eso como evidencia de que no es necesaria la circuncisión para salvarse. No es necesario eso. Y ningún otro ritual de la ley. Entonces dejemos ahí y ya vamos a concluir de la siguiente manera. La justicia es por la fe, pero por la fe en Jesucristo. O sea, usted y yo no tenemos que hacernos judíos ahora para pretender que siendo judío voy a recibir las bendiciones del patriarca Abraham. No, para recibir esas bendiciones, lo mismo tengo que hacer yo como lo hizo él, como cuando fue justificado, y es creer. Abraham fue justificado porque creyó en Dios. Ahora, ¿en qué se le pide creer o en quién se le pide creer a la humanidad hoy día para recibir la justificación de Abraham, como Abraham? En Jesús. O sea, Abraham le creyó a Dios en todo lo que él estaba hablando en esa época. Pero ahora a la humanidad se le pide creer en alguien, en Cristo, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que Dios le está pidiendo a la humanidad hoy día. Crean en mi Hijo Jesucristo. ¿Cuál va a ser el resultado? Las bendiciones que Dios le hizo al patriarca Abraham. Bendición, ¿sí? Una relación con Dios personal y muchas otras cosas. Y eso está actuando hoy día. Y eso es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos y compartir a las personas. Predicar a las personas, Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Y a veces la iglesia parecemos que estuviéramos enfocados más en otras cosas que en la promesa que estamos por ver, de reunirnos con el Señor. Si usted supiera que usted mismo va a morir en 24 horas y se le dijera a usted, haz lo que quieras en estas 24 horas, ¿qué sería lo primero que usted piensa hacer? No conocí a Hawái, no fui a Israel. ¿Qué sería lo primero que usted pensaría? ¿En mis hijos, sí? ¿O en derrochar para no dejarle nada a los hijos, sino deudas? Allá ellos verán qué hacen. ¿Sabe qué sería lo mejor? Conociendo que vamos a estar con el Señor, pues predicar a otros para que ellos vayan a estar donde vamos a estar. Eso parece muy religioso pensarlo. Y la iglesia cristiana, no toda, pero en la actualidad parece que es religioso pensar en renunciar a lo personal por predicar el evangelio para que otros sean salvos. Eso parece religioso. No, que los de misiones vayan a hagan eso. Ellos sí que piensen que están que mueren. Nosotros aquí parece muy religioso pensar de esa manera. Pero ¿saben? Pueda que a alguno le quede menos de 24 horas. Pueda que a alguno le quede menos de 24 horas. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Y como terminó Pablo ahí en versículos 8 y 9. Como Dios ya había pensado que la justificación era por la fe, pues prediquemos la fe en Jesús, para que la gente conozca y reciba esas bendiciones de Dios. Vamos a terminar orando entonces. Oremos. Cerremos nuestros ojos, démosle gracias a Dios. Y si usted está ahí en su silla y tal vez usted ha estado intentando pagarle a Dios por un momento de paz, un momento de tranquilidad, por esa paz interior, espiritual que usted busca, ¿saben? Renuncia a sus méritos. Renuncie usted a sus propios métodos y vaya por la fe en Jesús. Lo acabamos de ver. Si usted quiere experimentar las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, es suficiente que tenga un arrepentimiento de corazón, que descanse en los méritos y en el sacrificio de Jesús, y naciendo de nuevo por la fe en Él, viva para Él. Si esta libertad no es para pecado, esta libertad es para vivir agradecido y en el plan de Dios. Entonces usted ahí en su mente, en su corazón, si ha tenido esa batalla como muchos de nosotros de querer pagarle algo a Dios, más bien descansemos en Él. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque nos diste a tu Hijo Jesucristo. Y como lo dice Pablo en su carta, pensando en nosotros, en cómo debíamos ser salvos,
desde hace mucho tiempo mostraste que la justificación es por fe, Señor, y gracias porque la verdad es que no podemos pagar nada, Señor. No podemos pagarte nada y cuando lo intentamos, Señor, lo que hacemos es arruinar malas cosas, Dios, y te pedimos perdón por nuestra carnalidad, por nuestra ignorancia, Señor, o como dice Pablo, por nuestra insensatez. Y ahí usted en su corazón personalmente pídale perdón a Dios. Renuncia a cualquier método que usted o el mundo le haya pintado para justificarse y descanse en la obra de Jesús. Usted pídale perdón a Dios, pídale a Cristo que restaure su ser, que lo llene de su espíritu, que le muestre qué es lo que Él quiere con usted. Y estoy seguro que el Señor, por su bondad, por sus mismas palabras, le hará saber a usted lo que quiere. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos guíes este día, Señor. Te pido por María Jimena, Dios, que este día está cumpliendo años también, para que le ayudes, le bendigas, para que la guardes a ella, a su familia, Señor, a sus hijos, Dios. Te damos muchas gracias, Dios, y también pues agradecerte por este tiempo que me has permitido servirte aquí, Señor, con mis hermanos en la iglesia, Dios. En el nombre de Jesús, amén.